Semana Santa, el misterio más grande de la historia. Detente. Solo un momento. Antes de pasar al siguiente vídeo, quiero que te hagas una pregunta. Una sola pregunta. ¿Qué pasaría si el evento más importante de la historia humana ocurrió de verdad? No como mito. No como metáfora. No como cuento para niños o tradición familiar. Sino como algo real, concreto, violento, tierno y absolutamente transformador. ¿Qué pasaría si hace 2000 años, en una pequeña provincia del Imperio Romano, en una ciudad polvorosa y convulsa llamada Jerusalén, algo rompió el tiempo? Algo que ningún filósofo había predicho con exactitud. Algo que ningún general había logrado con su ejército. Algo que ningún rey había conseguido con su oro. Una sola vida. Un solo hombre. 7 días. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Esto es la Semana Santa. Y hoy, vamos a vivirla como nunca antes. No como espectadores. Como testigos. Hay algo que los libros de historia raramente mencionan cuando hablan de Jesucristo. Y es esto: lo que ocurrió en Jerusalén durante esa última semana de su vida no fue un accidente. No fue una tragedia inesperada. No fue la derrota de un predicador ingenuo que no supo calcular el peligro. Fue el cumplimiento de algo que llevaba siglos siendo escrito. Siglos siendo profetizado. Siglos siendo preparado. El profeta Isaías, 700 años antes, había escrito con una precisión que eriza la piel: fue despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. 700 años. Antes de que Jesús naciera. Antes de que Poncio Pilato existiera. Antes de que se construyera la cruz en la que moriría. ¿Cómo se explica eso? Esa es la primera pregunta que quiero plantearte. No te voy a dar todas las respuestas. Pero sí te voy a llevar, paso a paso, día a día, hora a hora, por los eventos más extraordinarios que jamás hayan sacudido la conciencia humana. 7 días que cambiaron la eternidad. Empecemos. El Domingo de Ramos, un rey sin corona. Imagina la escena. Es temprano por la mañana. El sol apenas comienza a calentar las piedras de Jerusalén. La ciudad está llena. Desbordante. Miles y miles de peregrinos han llegado desde todos los rincones del mundo conocido para celebrar la Pascua judía, la fiesta más importante del año. Hay calor humano, hay olor a especias y a polvo, hay el murmullo de 1000 conversaciones en arameo, griego, latín y hebreo. Y de repente, alguien en la multitud señala hacia el Monte de los Olivos. Viene. Ya viene. Y la gente empieza a correr. No porque tengan miedo, sino porque quieren verlo. Porque han escuchado las historias. Los ciegos que ven. Los cojos que caminan. El hombre de Betania, Lázaro, que llevaba 4 días muerto en su tumba y salió caminando cuando Jesús lo llamó por su nombre. 4 días muerto. Y la ciudad entera lo sabe. Entonces, cuando la noticia corre de que Jesús está llegando, la gente no puede quedarse quieta. Cortan ramas de palmera. Se quitan los mantos y los extienden en el camino. Comienzan a gritar con una alegría que no tienen palabras para contener. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Hosanna. Una palabra que en hebreo significa literalmente, sálvanos ya. Un grito desesperado convertido en celebración. Y en medio de toda esa multitud eufórica, de ese mar de palmas y mantos y voces que retumban contra las murallas de piedra, Jesús entra en Jerusalén. Montado en un burro. No en un caballo de guerra. No con armadura. No con guardias ni escolta real. En un burro. Y aquí está el primer misterio que debemos contemplar. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 559, lo explica con una frase que parece simple pero que tiene una profundidad abismal. Jesús entra en Jerusalén como el Mesías, pero el Rey humilde de paz. El Rey humilde de paz. ¿Sabes lo que significa eso en el contexto de aquella época? El mundo de entonces estaba dominado por el Imperio Romano. Y Roma tenía una manera muy clara de demostrar poder:
Los generales victoriosos entraban en las ciudades conquistadas montados en caballos blancos, con coronas de laurel, rodeados de soldados, con prisioneros encadenados detrás de ellos. Eso era el poder para un romano. Eso era lo que la gente entendía como autoridad. Y Jesús entra en la ciudad que aclamaba a su Mesías, en un burro. No por humillación, no por pobreza, sino porque está cumpliendo una profecía escrita 500 años antes por el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. 500 años. ¿Comienzas a ver el patrón? Hay algo que se está tejiendo a través del tiempo. Un hilo que conecta siglos de profecías con un solo punto de convergencia. Esta semana, en esta ciudad, con este hombre. Pero la gente que lo aclamaba ese domingo no entendía del todo lo que estaban celebrando. Ellos querían un Mesías político. Un libertador que los sacase de la dominación romana. Un nuevo rey David que empuñara la espada y reconquistara el trono de Israel. Lo que iban a recibir era algo infinitamente más grande. Infinitamente más doloroso. Porque entre los que gritan Hosanna ese domingo hay quienes, en menos de una semana, gritarán otra cosa completamente diferente. Pero eso lo veremos en su momento. Por ahora, contempla la imagen. El rey humilde. La multitud exaltada. Las palmas en el aire. El sol de Jerusalén. Un rey que no viene a conquistar con espadas. Viene a vencer con amor. Y esa victoria tendrá un precio que nadie en esa multitud podía imaginar. El lunes y el martes. La voz que sacudió el templo. Después de la entrada triunfal, Jesús hace algo que sorprende incluso a sus discípulos más cercanos. Va al templo. El templo de Jerusalén era, en aquella época, una de las maravillas del mundo antiguo. El rey Herodes el Grande lo había renovado y ampliado de una manera tan monumental que un proverbio de la época decía: el que no ha visto el templo de Herodes no sabe lo que es un edificio hermoso. Columnas de mármol blanco. Oro en las puertas. Patios inmensos donde podían reunirse decenas de miles de personas. El olor del incienso mezclado con el olor de los animales que se vendían para el sacrificio. Porque en los atrios exteriores del templo había montado un verdadero mercado. Cambistas que trocaban las monedas romanas con la imagen del César por monedas aceptables para el culto. Vendedores de palomas, de corderos, de todo lo necesario para los sacrificios rituales. Un negocio enorme. Un negocio que enriquecía a las élites religiosas y empobrecía a los peregrinos pobres que venían desde lejos a cumplir sus obligaciones ante Dios. Y Jesús lo ve. Y algo se enciende en él. Algo que no es cólera desbocada ni rabieta impulsiva. Es una indignación santa. Limpia. Profética. Los evangelios nos dicen que volcó las mesas de los cambistas, derramó las monedas por el suelo, expulsó a los vendedores con sus animales. Y mientras lo hacía, gritó con una voz que debió resonar por toda la explanada del templo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Silencio. Nadie se atreve a enfrentarlo. Los vendedores huyen. Los cambistas recogen sus monedas del suelo con manos temblorosas. Los animales corren en desbandada. Y los sacerdotes, los escribas, los fariseos que observan la escena desde los bordes, están aterrorizados. No físicamente, políticamente. Porque este hombre acaba de llegar en medio de la aclamación de miles. Y ahora está purificando el templo como si tuviera autoridad sobre él. Como si fuera el dueño. ¿Quién se cree que es? Esa pregunta empieza a arder en sus mentes. Y durante el lunes y el martes de esa semana, intentan atraparlo en sus propias palabras. Le preguntan sobre el pago de impuestos al César, sobre la resurrección de los muertos, sobre cuál es el mandamiento más importante de la ley. Son trampas intelectuales, elaboradas, sofisticadas. Y Jesús las desmonta una por una con una inteligencia que deja a sus interlocutores sin palabras. A la pregunta sobre los impuestos, responde con la célebre frase: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta tan perfecta que no permite ni la acusación de traición a Roma ni la de traición a Israel. A la pregunta sobre el mandamiento más importante, responde con una síntesis que 2000 años después sigue siendo imposible mejorar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas, resumidos en 2 frases, en 2 amores. Los maestros de la ley, los mismos que habían estudiado las Escrituras durante décadas, no tienen respuesta. El texto sagrado dice simplemente, y nadie se atrevía ya a preguntarle más. Pero el silencio de sus bocas no apaga el fuego de su odio. Al contrario, lo aviva. El miércoles. La conspiración en las sombras. Hay un día de la Semana Santa del que casi nadie habla. El miércoles. Los evangelios son relativamente silenciosos sobre ese día. Algunos estudiosos creen que Jesús descansó. Otros, que continuó enseñando en el templo. Pero en algún lugar de Jerusalén, en ese mismo miércoles, o quizás en la noche del martes, algo oscuro se está fraguando. El sumo sacerdote Caifás reúne a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo en su palacio. No es una reunión ordinaria. Es una conspiración. El Evangelio de Mateo lo describe con una crudeza que hiela la sangre. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Para matarle. Sin juicio. Sin proceso legal real. Sin evidencia de crimen alguno. Solo porque su influencia sobre el pueblo los amenaza. Porque su autoridad moral hace palidecer la de ellos. Porque lo que él representa no puede coexistir con lo que ellos representan. Pero hay un problema logístico. La Pascua está a punto de comenzar. Hay decenas de miles de peregrinos en la ciudad. Si arrestan a Jesús en público, podría haber un tumulto. El pueblo podría levantarse. Y lo último que las autoridades religiosas necesitan es un levantamiento popular que llame la atención de Roma. Roma ya les tiene poca paciencia. Necesitan un plan silencioso. Necesitan a alguien de dentro. Y entonces, como salido de la nada, llega a ellos uno de los 12 discípulos de Jesús. Su nombre es Judas Iscariote. Y les pregunta, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Lo que viene después es uno de los momentos más oscuros y más misteriosamente estudiados de toda la historia humana. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo en la ley de Moisés. El precio al que Judas valora traicionar a su maestro. ¿Por qué lo hizo? 2000 años de teología, filosofía y psicología no han podido dar una respuesta definitiva. ¿Fue la codicia? ¿La decepción de un discípulo que esperaba un Mesías político y guerrero? ¿Una crisis de fe? ¿Orgullo herido? ¿Manipulación del diablo, como sugiere el Evangelio de Lucas cuando dice que Satanás entró en Judas? No lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es esto: Judas sabía dónde encontrar a Jesús fuera de la multitud. Sabía sus movimientos. Conocía sus hábitos de oración. Y estaba dispuesto a usar ese conocimiento para entregarlo. La traición más famosa de la historia humana está sellada. Y Jesús lo sabe. Él lo sabe todo. Y aún así, continúa. El Jueves Santo. La noche que lo cambió todo. Llegamos al corazón de la Semana Santa. Al momento en que el tiempo se dobla sobre sí mismo. Al instante en que el pasado y el futuro se encuentran en una sola mesa, alrededor de un pan y una copa de vino. Es el atardecer del jueves. Jesús envía a Pedro y a Juan con instrucciones precisas para preparar la cena de Pascua. Les dice que busquen un hombre que cargue un cántaro de agua, que lo sigan, y que pidan al dueño de la casa que les muestre el aposento donde pueden celebrar la Pascua. Todo está preparado de antemano. Cada detalle, calculado. Los 12 discípulos y Jesús se reúnen en una habitación en el piso alto de una casa de Jerusalén. El cenáculo, la llamarán después. El aposento alto. Una habitación que la tradición cristiana considerará para siempre el lugar más sagrado de la historia después del Calvario. Y la cena comienza. Pero desde el primer momento, hay una tensión en el ambiente. Los discípulos habían estado discutiendo, incluso ese día, sobre quién de ellos era el más importante. Quién ocuparía el puesto más alto en el reino que Jesús iba a instaurar. Incluso en esa última noche. Incluso con la muerte a pocas horas de distancia. Seguían pensando en rangos y jerarquías. Y entonces Jesús hace algo que nadie esperaba.
Se levanta de la mesa. Se quita el manto. Toma un lebrillo con agua. Y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Uno por uno. El Maestro sirviendo a sus discípulos. El Señor arrodillado ante sus siervos. Cuando llega a Simón Pedro, el pescador Galileo no puede soportarlo. Señor, tú lavarme los pies a mí. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde con una frase que encierra toda una revolución del concepto de autoridad. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, impulsivo como siempre, responde, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y cuando termina de lavar los pies de todos, Jesús vuelve a la mesa y dice algo que debería sacudir a cualquier persona en cualquier época. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El poder del mundo dice, manda y serás grande. El poder del Evangelio dice, sirve y serás libre. Pero la noche apenas comienza. Porque después del lavatorio de pies viene el momento más crucial de toda la historia religiosa de la humanidad. Jesús toma el pan. Lo parte. Lo entrega y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego toma la copa de vino. La entrega y dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haced esto en memoria mía. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1323, lo expresa con una precisión que siglos de teología han ido profundizando. Nuestro Salvador, en la Última Cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. En ese momento, Jesús no está simplemente celebrando la cena pascual judía que conmemora la liberación de Egipto. Está inaugurando algo completamente nuevo. Una nueva Pascua. No la liberación de la esclavitud de Faraón. La liberación de algo infinitamente más pesado, el pecado, la muerte, la separación de Dios. Y lo hace a través de un gesto que escandalizó a sus contemporáneos y que sigue siendo el corazón de la fe cristiana 2 milenios después, ofreciéndose a sí mismo como alimento. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia del siglo IV, lo diría de una manera que no ha podido ser superada. Cristo mismo está presente en la mesa, el que adornó la mesa es el mismo que la llena. Después de la cena, cantan un himno. Y salen hacia el huerto de Getsemaní. La noche más larga de la historia está a punto de comenzar. Getsemaní. La batalla que nadie vio. El huerto de Getsemaní está al pie del Monte de los Olivos, al otro lado del torrente Cedrón. Es un lugar tranquilo durante el día. Olivos viejos, enormes, con troncos retorcidos que en algunos casos tienen más de 1000 años. Pero esa noche, el huerto de Getsemaní se convierte en el campo de batalla más importante de toda la historia. Una batalla que no tiene espadas ni soldados. Una batalla que ocurre en el interior de un alma. Jesús dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Y toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los 3 más cercanos, los que habían sido testigos de su transfiguración en el Tabor. Y entonces ocurre algo que los teólogos han llamado la agonía de Getsemaní. Una palabra que en griego significa lucha, combate. El texto del Evangelio es de una honestidad brutal. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Jesús, que había curado enfermos, resucitado muertos, calmado tempestades con una sola palabra, está sobrecogido por la angustia. ¿Por qué? Porque está a punto de cargar con algo que ningún ser humano podría soportar. No solo el dolor físico de la flagelación y la crucifixión, que ya de por sí sería suficiente para destrozar a cualquier hombre, sino el peso moral, espiritual, cósmico de todos los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Cada acto de crueldad, cada traición, cada mentira, cada violencia, cada momento en que un ser humano eligió el mal sobre el bien. Todo eso, concentrado en un solo instante, sobre una sola persona. Los santos padres hablan de que en Getsemaní, Jesús asume y experimenta en su alma lo que los teólogos llaman el abandono de Dios, anticipando lo que gritará desde la cruz. Es la oscuridad más absoluta. Y en medio de esa oscuridad, cae de rodillas. Y ora, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
Una oración que ha sido rezada por millones de personas en sus propias Getsemaníes personales, en sus noches de dolor y de duda. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. 4 palabras que son la cumbre de toda oración humana posible. Vuelve donde están Pedro, Santiago y Juan. Están dormidos. Así que no habéis podido velar una hora conmigo. Una tristeza que no es reproche. Es algo más profundo. La soledad del que sufre ante los que no pueden acompañarlo. Vuelve a orar. Y en ese segundo momento de oración, el texto sagrado añade un detalle que los médicos modernos han encontrado fascinante. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El fenómeno que describe el evangelista Lucas, médico él mismo, se llama hematidrosis. Es real. Documentado médicamente. Ocurre en situaciones de estrés extremo. Los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Jesús está literalmente sangrando en Getsemaní. Antes de que ningún soldado lo toque. El sufrimiento ya ha comenzado. Y entonces, en la oscuridad, aparecen antorchas. Y el sonido de pasos. Muchos pasos. Soldados del templo. Policías religiosos. Enviados de los sumos sacerdotes. Y al frente de todos ellos, Judas. La traición. El beso más oscuro de la historia. Judas conoce bien el lugar. Ha estado allí antes, muchas veces, con Jesús y los demás discípulos. Sabe que el maestro acostumbraba a ir allí a orar. Ha dado una señal a los que vienen con él: al que yo besare, ese es, aseguradle. El beso de saludo era la forma habitual de un discípulo de saludar a su maestro en aquella cultura. Un gesto de afecto, convertido en el instrumento de la traición más infame de la historia. Judas se acerca a Jesús. «Salve, maestro». Y lo besa. Y Jesús le dice, con una serenidad que hiela la sangre: «Amigo, ¿a qué vienes?» Amigo. Incluso en ese momento. Incluso siendo entregado por este hombre. Lo llama amigo. La bondad de Jesús no tiene límites. Ni siquiera los que cabría esperar. La guardia avanza para arrestarlo. Pedro, siempre impulsivo, saca una espada y corta la oreja derecha de un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Jesús, antes de permitir que le pongan las manos encima, hace una última curación. Toca la oreja del herido y la sana. Incluso en el momento de su arresto. Incluso mientras lo vienen a prender. Sana. Luego se dirige a la turba armada con una pregunta que los detiene en seco. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me aprendisteis. Y entonces añade algo que lleva siglos resonando en la conciencia cristiana. Mas todo esto ha acontecido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto ha acontecido para que se cumplan las escrituras. No un accidente. No una derrota. Un cumplimiento. Los discípulos, aterrados, huyen. Todos. El texto sagrado lo dice sin adornos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Pedro, que minutos antes había sacado la espada. Juan, el discípulo amado. Santiago. Felipe. Todos. Jesús queda solo, rodeado de sus captores. Y comienza el camino más largo que nadie ha caminado jamás. Los juicios. La justicia humana en su peor momento. Lo que ocurre durante las siguientes horas es, desde el punto de vista legal, uno de los procesos judiciales más irregulares y vergonzosos que registra la historia antigua. Jesús es llevado primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote y figura de enorme influencia política. Un interrogatorio informal, más político que legal. Luego ante Caifás y el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. 71 miembros. Los mejores juristas, los sacerdotes más importantes, los ancianos más respetados. Y este tribunal, que debería ser el bastión de la justicia en Israel, viola sus propias reglas una tras otra esa noche. La ley judía prohibía que los juicios capitales se celebraran de noche. Este es nocturno. La ley judía exigía que los testimonios de los testigos coincidieran en todos los detalles. Los testigos que presentan no se ponen de acuerdo.
La ley judía establecía que el acusado no podía ser condenado basándose en su propia declaración. Y sin embargo, el sumo sacerdote se levanta y le pregunta directamente: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Y Jesús, que durante todo el proceso ha guardado un silencio majestuoso ante las acusaciones falsas, responde. Lo que responde en ese momento es o la afirmación más importante de la historia humana, o la mayor blasfemia jamás pronunciada. No hay término medio. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasga sus vestiduras. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? La respuesta es reo de muerte. Y entonces ocurre algo que ningún sistema judicial moderno puede concebir sin horror. Los miembros del Sanedrín, los jueces mismos, se levantan y escupen en la cara de Jesús. Lo abofetean. Lo golpean. Jueces que acaban de pronunciar sentencia torturando al condenado. La justicia humana, en su peor momento. Pero el proceso no ha terminado. Porque el Sanedrín no tiene poder para ejecutar a nadie. Eso está reservado a Roma. Así que llevan a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Y aquí comienza otra de las escenas más dramáticas y más estudiadas de toda la historia antigua. Pilato está incómodo desde el primer momento. No encuentra delito alguno en Jesús. Y además, su esposa le ha mandado un recado urgente: no te metas con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato intenta salvarlo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Recurre a la costumbre de liberar a un preso durante la Pascua. Pregunta a la multitud: ¿a quién queréis que os suelte, a Jesús o a Barrabás? Barrabás era un asesino y un agitador. La multitud grita: ¡a Barrabás! ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado Cristo? Sea crucificado. Pues, ¿qué mal ha hecho? Sea crucificado. Sea crucificado. Y Pilato, el representante de la potencia más poderosa del mundo conocido, el hombre que tiene en sus manos el poder de vida o muerte sobre toda la provincia de Judea, cede, manda traer agua. Se lava las manos ante la multitud. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Un gesto que no borrará nada, ni históricamente, ni en su propia conciencia. Y Jesús es entregado para ser crucificado. El Viernes Santo. La Pasión. La flagelación. Tenemos que hablar de la flagelación. No de manera sensacionalista, sino porque para entender el amor de Jesús, hay que entender el precio que pagó. El flagrum romano, el instrumento utilizado para la flagelación, era un látigo de varias correas de cuero con trozos de hueso y metal en los extremos. Los estudios médicos modernos sobre la crucifixión, incluyendo el análisis del Santo Sudario de Turín, describen con precisión lo que causaba ese instrumento. Las correas desgarraban la piel. Los trozos de metal se enganchaban en los músculos. La ley romana no establecía un número máximo de azotes. A diferencia de la ley judía, que limitaba a 40-1. Roma azotaba hasta que consideraba suficiente. O hasta que el condenado perdía la consciencia. Y el objetivo de la flagelación antes de la crucifixión era debilitar al condenado para acelerar la muerte en la cruz. Después de la flagelación, los soldados, con esa mezcla de crueldad y burla que ha caracterizado a los torturadores de todas las épocas, improvisan una corona. No de oro, de espinas. La colocan en su cabeza. Le ponen un manto de color púrpura, la toga del poder imperial. Le ponen una caña en la mano derecha, imitando el cetro real. Y se arrodillan ante él en burla. Salve, rey de los judíos. Y le escupen. Y le golpean en la cabeza. Una y otra vez. Una escena que es, al mismo tiempo, el sarcasmo más cruel y la verdad más profunda. Porque él sí es el rey. El rey que eligió libremente ese camino. No como víctima. Como protagonista. El Catecismo, en su número 619, lo expresa con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Cristo murió libremente por nosotros, por amor a su Padre y a los hombres. Libremente. Esa es la palabra que lo cambia todo.
En Getsemaní tuvo la oportunidad de escapar. Los discípulos habrían luchado. Los miles de seguidores que lo habían aclamado el domingo podrían haber formado un levantamiento. Él no quiso. Eligió la cruz. Por amor. Y ahora, cargando ese instrumento de tortura que pesa entre 60 y 80 kilos, camina por las calles de Jerusalén. El camino que la tradición llamará Vía Dolorosa. El camino del dolor. Cae. Se levanta. Cae de nuevo. Los soldados toman a un hombre que pasaba por allí, un africano de Cirene llamado Simón, y lo obligan a ayudar a cargar la cruz. Un extraño. Un transeúnte. Que acaba de convertirse en el primer cristiano que cargó la cruz de Cristo. Al llegar al Calvario, el lugar del cráneo, los soldados clavan los pies y las manos de Jesús a la madera. No hablaremos de los detalles médicos con frialdad, porque no es frialdad lo que merece este momento. Pero si diremos esto, la crucifixión era considerada por los romanos la peor forma posible de morir. Tan degradante, tan brutal, tan deshonrosa que existía una ley que prohibía crucificar a los ciudadanos romanos. Era una muerte reservada para los esclavos, los criminales más viles, los enemigos del Estado. El Hijo de Dios eligió morir como un esclavo. Sobre la cruz, colocan una tablilla con la acusación: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En 3 idiomas: hebreo, latín y griego. Los sacerdotes protestan. Le piden a Pilato que cambie el letrero a dijo que era el Rey de los Judíos. Pilato, ya hastiado de todo este asunto, responde con la única firmeza que ha demostrado ese día: lo que he escrito, he escrito. Y la multitud se apiña alrededor de la cruz. Algunos lloran. Su madre, María, está allí. Juan, el único discípulo que no huyó. María Magdalena. Otras mujeres. Su madre. Suponga usted por un segundo que es María. Suponga a una madre viendo morir a su hijo. No de enfermedad, no de accidente. Viendo cómo lo asesinan lentamente, con crueldad deliberada, ante la mirada de cientos de personas. Hay un sufrimiento que no tiene palabras. Y mientras agoniza, Jesús habla. 7 veces habla desde la cruz. Sus palabras, las que los teólogos llaman las 7 palabras de Cristo, son tan densas de significado que han generado siglos de meditación y de comentario. La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Agonizando, sangrando, muriendo, y pide perdón para sus verdugos, para los que lo clavaron, para los que lo azotaron, para los que lo escupieron. No en un momento de serenidad mística posterior al sufrimiento. En plena agonía. La segunda, a uno de los ladrones crucificados junto al que le pide que se acuerde de él en su reino: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia que llega hasta el último instante. La salvación ofrecida al que más parece merecerla menos. La tercera, mirando a su madre y al discípulo Juan: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan: he ahí tu madre. Incluso muriendo, piensa en los demás. Asegura que su madre tendrá quien la cuide. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito más misterioso. El más estudiado. El más debatido. Es el primer versículo del Salmo 22, un salmo que Jesús conocía de memoria desde niño y que, leído completo, termina en confianza y en gloria. ¿Está citando el salmo? ¿Está experimentando el abandono real? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? No lo sabemos con certeza, pero sabemos que ese grito ha resonado en las almas de todos los que han conocido la oscuridad espiritual, la noche del alma, la sensación de que Dios está ausente. Ese grito los acompaña. Les dice: yo también estuve en esa oscuridad. No estás solo. La quinta: tengo sed. La única palabra que expresa necesidad física. La humanidad de Jesús en su momento más desnudo. La sexta, después de recibir un poco de vinagre: consumado es. Una sola palabra en el griego original, tetelestai, que en el mundo comercial de entonces se usaba cuando se terminaba de pagar una deuda. Pagado, saldado, completo. La deuda del pecado humano. Pagada. Y la séptima, última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando el centurión romano que presidía la ejecución vio cómo murió, dijo algo que probablemente nunca esperaba decir.
Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un soldado romano, pagano, que había presidido decenas de crucifixiones en su carrera. Y algo en la manera en que ese hombre murió lo convenció. San Agustín, siglos después, lo diría de una manera que no ha envejecido: la cruz fue el púlpito desde el cual Cristo enseñó el amor supremo. No hay amor mayor, dijo Jesús en la última cena, que dar la vida por los amigos. Él lo demostró. El sábado santo. El día del silencio eterno. El cuerpo de Jesús es descendido de la cruz. José de Arimatea, un miembro rico y secreto del Sanedrín que había creído en Jesús pero nunca se había atrevido a declararlo públicamente, va ante Pilato y pide el cuerpo. Un acto de valentía tardía, pero real. Con Nicodemo, otro líder judío que había buscado a Jesús en secreto de noche tiempo atrás, lo envuelven en lienzos con especias aromáticas. Lo depositan en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, en un jardín cercano al Calvario. Rueda una gran piedra. Y el silencio. El sábado santo es el día que los teólogos llaman el gran silencio. La Iglesia lo guarda con una sobriedad que no tiene paralelo en el calendario litúrgico. No hay misa. No hay sacramentos. No hay aleluya. Solo espera. Solo silencio. Solo la pregunta que aquella noche debió flotar como un fantasma oscuro en el corazón de los discípulos escondidos, aterrados, destrozados. ¿Y ahora qué? ¿Todo terminó? Apostamos todo lo que teníamos, dejamos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras vidas, ¿por alguien que está muerto? Imagina esa noche del sábado. Pedro, que había jurado morir con él y lo había negado 3 veces. María Magdalena, que le había ungido los pies con ungüento de gran precio. Juan, que había estado al pie de la cruz. Todos reunidos en algún lugar de Jerusalén. Escondidos. Con miedo de que los próximos en ser arrestados sean ellos. Con el corazón partido. Con la fe temblando en el borde del abismo. Ese sábado es el más largo de sus vidas. Pero hay algo que ellos no saben, algo que el Catecismo describe en su número 634 con palabras que abren una dimensión completamente inesperada de ese día de silencio. Jesús bajó a los infiernos para anunciar la buena nueva a los espíritus encarcelados. Mientras el cuerpo descansa en el sepulcro, algo está ocurriendo en las profundidades. El Jesús muerto, en su naturaleza divina, desciende a lo que las Escrituras llaman el seno de Abraham, el lugar donde esperaban los justos del Antiguo Testamento. Los patriarcas, los profetas, todos los que habían vivido con fe antes de que la salvación llegara. Moisés, Elías, David, Isaías, Abraham mismo. Y Cristo les anuncia: la espera terminó. La puerta está abierta. El sábado santo es el silencio antes del alba. La oscuridad más profunda justo antes de que el sol salga. Y la aurora está a punto de romper. El domingo de resurrección. El día que partió la historia en 2. El domingo. Todavía está oscuro. María Magdalena y otras mujeres caminan hacia el sepulcro en las primeras horas antes del amanecer. Llevan especias aromáticas. Van a completar la unción del cuerpo, que la urgencia del sabbat había interrumpido el viernes. Mientras caminan, hablan entre ellas de un problema práctico: ¿quién nos quitará la piedra? Porque la piedra que sella el sepulcro es enorme. Necesitarían varios hombres fuertes para moverla. Pero cuando llegan, la piedra ya está removida. El sepulcro está abierto. Y vacío. No hay cuerpo. Las sábanas con las que habían envuelto el cadáver están allí, dobladas con una pulcritud que no tiene explicación. El lienzo que había cubierto el rostro, enrollado por sí solo en un lugar aparte. ¿Qué ladrón, en la prisa de robar un cadáver, se detiene a doblar los lienzos con cuidado? Y entonces aparece una figura que ellas, en un primer momento, confunden con el jardinero. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María Magdalena responde sin levantar la vista: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y entonces, la voz dice su nombre: María. Y ella lo reconoce. No por su cara. Ella lo había mirado y no lo había reconocido. Lo reconoce por su voz. Rabboni. Maestro. Y en ese instante, en ese jardín, en esa luz del primer amanecer del domingo, el mundo cambia para siempre.
No es un sueño. No es una visión. No es una metáfora. Es una persona. Con voz. Con nombre. Que llama a otra persona por su nombre. La resurrección. En los 40 días siguientes, el Cristo resucitado se aparece a diferentes personas en diferentes circunstancias. A Pedro, a solas, en una entrevista que los evangelios no transcriben pero cuya realidad registran. A 2 discípulos en el camino de Emaús, que lo reconocen cuando parte el pan, en un eco directo de la última cena. A los 11 discípulos reunidos a puertas cerradas, con miedo, y él aparece en medio de ellos sin necesitar que nadie abra la puerta. A Tomás, el escéptico, el que había dicho: si no veo las marcas de los clavos en sus manos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús se aparece y le dice: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, que necesitaba pruebas materiales, responde con la confesión de fe más completa de los 4 evangelios: Señor mío y Dios mío. El Catecismo, en su número 638, lo proclama con la autoridad de 20 siglos de reflexión cristiana: la resurrección de Jesucristo es la verdad culminante de nuestra fe. No una de las verdades. La verdad culminante. El apóstol Pablo, que como vimos fue el gran arquitecto de la teología cristiana primitiva, lo pone en términos que no dejan espacio para medias tintas: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Todo se sostiene o cae con la resurrección. San León Magno, Papa del siglo V, lo expresó de una manera que los siglos no han podido mejorar: la resurrección del Señor es nuestra esperanza, en ella somos levantados de la muerte. Nuestra esperanza. No una esperanza abstracta. No un deseo piadoso. La certeza de que la muerte no tiene la última palabra. La certeza de que el amor es más fuerte que la tumba. La certeza de que el grano de trigo que cae en la tierra y muere no muere para siempre, sino para dar mucho fruto. El misterio que continúa. La Semana Santa hoy. Cada año, en la semana que precede a la Pascua, algo extraordinario ocurre en cada rincón del mundo. En Sevilla, cientos de hombres vestidos de nazarenos cargan con costaleros enormes pasos de procesión que pesan toneladas, en un movimiento rítmico y silencioso que lleva siglos perfeccionándose. En Roma, el Papa encabeza el Vía Crucis en el Coliseo, el mismo lugar donde tantos cristianos dieron su vida por la fe. En México, en ciudades como Iztapalapa, una de las representaciones de la Pasión de Cristo más grandes del mundo reúne a cientos de miles de espectadores año tras año, con un actor que carga la cruz bajo el sol ardiente de la primavera. En Filipinas, en un fenómeno que la Iglesia oficial contempla con ambigüedad pero que expresa la intensidad de la devoción popular, algunos fieles se hacen clavar en cruces para identificarse con el sufrimiento de Cristo. En Jerusalén, la ciudad donde todo ocurrió, peregrinos de todos los continentes caminan la Vía Dolorosa, siguiendo los pasos del Señor entre edificios medievales y tiendas de souvenirs. ¿Por qué? ¿Por qué, 2000 años después, millones de personas siguen deteniéndose cada primavera para revivir la muerte de un hombre? ¿Por qué no ha quedado en los libros de historia como otra tragedia antigua, junto a Sócrates o Marco Aurelio? La respuesta es la resurrección. Sin ella, la Semana Santa sería solo una historia de injusticia. Hermosa, conmovedora, moralmente instructiva, pero definitivamente pasada. Con ella, la Semana Santa es un misterio vivo. El Catecismo, en su número 1085, lo expresa de una manera que debería sacudir a cualquier creyente de su comodidad espiritual. La liturgia celebra los acontecimientos de la salvación, que permanecen siempre presentes y actuales. Presentes y actuales. No son recuerdos. Son presencias. Cuando la Iglesia celebra la Semana Santa, no está simplemente recordando algo que ocurrió hace 2000 años, de la misma manera que un pueblo recuerda una batalla histórica. Está participando, en un misterio de tiempo y eternidad que la razón sola no puede abarcar, en los mismos eventos. La última cena no es solo una cena del pasado. Es la misma cena que se celebra en cada Eucaristía, en cada altar del mundo. El sacrificio de la cruz no es solo un evento histórico. Es el mismo sacrificio que se hace presente en cada misa. La resurrección no es solo lo que le ocurrió a Jesús hace 20 siglos. Es la promesa y el anticipo de lo que les ocurrirá a todos los que mueran unidos a Él. Esto es lo que hace única a la Semana Santa entre todas las conmemoraciones religiosas o históricas del mundo. No es memoria, es presencia. La pregunta que nadie puede esquivar.
Hemos llegado casi al final de este recorrido. Hemos contemplado el Rey humilde entrando en Jerusalén sobre un burro. Hemos estado en la intimidad del cenáculo, en la noche de la institución de la Eucaristía. Hemos temblado en Getsemaní. Hemos seguido el camino del dolor. Hemos estado al pie de la cruz. Hemos contemplado el silencio del Sábado Santo. Y hemos visto la aurora del Domingo de Resurrección. Y ahora, antes de cerrar, tengo que plantearte una pregunta. La misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipo, a mitad de su ministerio público. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? No quién dice la gente. No qué opina la cultura popular. No qué enseña tu familia o tu tradición. Tú, personalmente, hoy, ante todo lo que has visto y escuchado en este vídeo, ante la coherencia de las profecías cumplidas, ante la extraordinaria figura moral de este hombre, ante el testimonio de los apóstoles que prefirieron morir antes que retractarse de lo que habían visto, ante la inexplicable transformación de un grupo de pescadores aterrorizados en los fundadores del movimiento religioso más extendido de la historia. ¿Quién es para ti Jesús? El escritor C.S. Lewis, uno de los apologistas del cristianismo más brillantes del siglo XX, planteó el famoso dilema que en inglés se conoce como Lord, Liar or Lunatic. Jesús afirmó ser Dios. Esa afirmación solo admite tres interpretaciones posibles. O era un mentiroso que sabía que era un simple hombre y afirmaba ser Dios para manipular a la gente. O era un lunático, un desequilibrado que genuinamente creía ser Dios sin serlo. O era lo que decía ser. No hay cuarta opción. Buen maestro moral no es una opción, porque un buen maestro moral no diría de sí mismo que es Dios si no lo fuera. O sería un hipócrita o estaría loco. Lewis lo concluía de esta manera: puedes hacerle callar como a un tonto, o puedes escupirle y matarle como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con tonterías condescendientes de que fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción. No tuvo la intención de dejárnosla. La Semana Santa es la semana en que esa pregunta se vuelve imposible de evitar. Porque la respuesta que des a esa pregunta no es indiferente. Cambia cómo ves la muerte. Cambia cómo ves el sufrimiento. Cambia cómo ves el perdón. Cambia cómo ves la historia entera. Cambia cómo te ves a ti mismo. El misterio que no termina. Hay una imagen que me parece la más hermosa y la más verdadera de toda la Semana Santa. Es la imagen de María Magdalena en el jardín, llorando ante el sepulcro vacío. No entiende lo que está pasando. Está buscando un cadáver. Y en vez de un cadáver, encuentra al vivo. No lo reconoce por su cara. Lo reconoce cuando la llama por su nombre. Eso es la fe cristiana. No una ideología. No un sistema filosófico. No un código de normas. Una voz que llama por nombre. Y el reconocimiento en el corazón. La Semana Santa no es un museo donde contemplamos piezas antiguas con curiosidad. Es una invitación. Una invitación a recorrer el mismo camino. A entrar al cenáculo. A sentarse en el huerto de Getsemaní. A ponerse en pie ante la cruz. A esperar en el silencio del Sábado Santo. Y a abrir los ojos el Domingo de Resurrección con esa pregunta todavía vibrando en el aire. ¿A quién buscas? Cada año, la Iglesia repite este misterio. No porque lo haya olvidado el año anterior, sino porque es tan grande, tan profundo, tan inagotable, que ninguna vida entera es suficiente para comprenderlo del todo. 20 siglos llevan los cristianos contemplando esta semana. Y sigue siendo nueva. Sigue siendo fresca. Sigue siendo capaz de cambiar una vida. Quizás la tuya. Quizás hoy. El Catecismo, en ese número 1085, lo resume con una precisión que es también una promesa. Los misterios de la salvación permanecen siempre presentes y actuales. Siempre presentes y actuales. Eso significa que lo que Jesús vivió en esa última semana no quedó cerrado con su muerte, ni con su resurrección, ni con la ascensión. Sigue abierto. Para cada persona. En cada época. En cada circunstancia. La puerta del cenáculo está abierta. La piedra del sepulcro está removida. Y el resucitado sigue caminando por los caminos de la historia,
deteniéndose junto a los que van de viaje con el corazón pesado, preguntando: ¿de qué vais hablando por el camino? Y cuando lo reconocemos, cuando se nos abren los ojos, podemos decir lo mismo que aquellos dos de Emaús al llegar a la aldea. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino? Eso es la Semana Santa. Un corazón que arde, que no puede quedarse frío ante este misterio, que, aunque no entienda todo, aunque tenga dudas y preguntas y oscuridades propias, siente que algo en todo esto es verdad. Una verdad que no se aprende, que se encuentra. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo movió algo en ti, si encendió una pregunta o reavivó una fe que estaba dormida, compártelo. No por estadísticas de canal, sino porque la historia que acabas de escuchar merece ser escuchada por alguien más. Alguien que quizás en este momento también está buscando. No está aquí. Ha resucitado. ¡Feliz Semana Santa! Queridos hermanos en Cristo, Cristo Joven es un espacio de formación, oración y evangelización. Aquí se comparte la palabra de Dios con fidelidad. Aquí se ofrecen reflexiones que buscan fortalecer la fe, orientar la conciencia y acompañar a quienes atraviesan momentos de dificultad. Este trabajo requiere preparación, tiempo y constancia. Nada de lo que aquí se publica es improvisado, todo nace del deseo de servir a Dios con seriedad. Si este canal ha sido de ayuda para tu vida espiritual, si alguna enseñanza te ha dado claridad o firmeza en la fe, puedes formar parte de esta misión. La Escritura nos recuerda: Dios ama al que da con alegría, segunda carta a los Corintios 9, 7. Cada ofrenda nace de una conciencia clara, la fe necesita ser anunciada. No es un gesto simbólico ni una emoción pasajera. Es una decisión concreta de respaldar la proclamación del Evangelio. Es asumir responsabilidad en la misión de llevar verdad, formación y esperanza a quienes la están buscando. Aquí no se sostiene una idea personal. Se sostiene un trabajo constante de evangelización. Se sostiene un espacio donde la palabra de Dios se comparte con fidelidad y claridad. Si deseas apoyar esta obra, encontrarás el QR en el vídeo. Tu colaboración permite que este contenido continúe y llegue a más personas. Oración. Señor, bendice a quienes sostienen esta misión. Afirma sus pasos, protege sus hogares y concédeles la paz que nace de servirte con generosidad. Amén. Si deseas apoyar este canal y ver más vídeos como este, puedes suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones sobre futuras oraciones. También puedes unirte a nuestra comunidad, darle me gusta, compartir y comentar. Que Dios te bendiga y a todos tus seres queridos. Hasta la próxima, sigue orando.